Bem-vindo todo mundo, bom dia, boa tarde, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Gracias a todos por conectarse, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Para los que pues no nos hemos visto hasta hoy, informarles pues que estuvimos un poquito mal de salud, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya superamos esa situación, ya estamos bien, ¿verdad? Siempre y cuando pues debo de cuidar mi garganta de acuerdo pues a lo que los médicos nos han aconsejado, ¿verdad? Pero ya estamos acá para retomar las clases de lengua portuguesa en el caso de su grupo. Y como cada semana nos toca ir pues esta semana a un nuevo pasaje con el cual vamos a estar practicando un poco de portugués y también reflexionando. Es Proverbios 3, versículos 5 y 6 los que corresponden para esta semana. Nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Vamos a darle una revisada de acuerdo a la Nova Biblia Viva. Recordemos que la Nova Biblia Viva es una traducción en un contexto con un vocabulario, digamos, bastante actualizado. Entonces, esta comienza diciéndonos, confíe no Señor. Eso es lo primero. En ese caso, confíe vendría siendo como cuando en español decimos confiar. Podemos verlo como confiar o como fiarse de alguien. Fíate del Señor o confía en el Señor. Cualquiera de las dos traducciones son válidas. La palabra inicial es confíe, confíe. Esta lleva una E al final que suena como I, la FI que suena como FI y la nasalización de la confíe, confíe en el Señor, confíe en el Señor, confía en el Señor. Y luego dice, "Di todo o seu corazón de, con todo tu corazón, dice. Confía en el Señor o fíate del Señor con todo tu corazón. Y luego dice, y no se apoye na sua propia capacidad entendimento. Vale, aquí hay una cuestión interesante y es que si lo adaptásemos al español, esa segunda parte sería como y não se apoie na sua própria capacidade. Y no te apoyes en tus propias inteligencia. Esa sería la forma más correcta de traducirlo al español. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Pero es curioso los vocablos que utiliza el portugués, porque nos mete esta frase o estas dos palabras que es capacidad, que es como capacidad de entendimiento. Capacidad y entendimiento. Capacidad de entendimiento. No te apoyes en tu propia capacidad de entendimiento. Entonces, la forma más práctica de traducir esa frase es inteligencia en español, adaptándolo un poco. Pero es curioso que nos estén diciendo, no te confíes en tus propias habilidades, no te confíes de tus propias capacidades. Luego viene la siguiente parte. En la siguiente parte dice, lembri si de colocar Deus primeiro. Recuérdate de colocar, de poner a Dios, dice, en primer lugar, en primer lugar. Y luego dice, en todos os seus caminos y ele guiará seus passos. En ese caso, noten cómo la traducción pues va un poquito más allá del español, ¿verdad? Porque nos dice, no te olvides de colocar a Dios en primer lugar en todos tus caminos y Él guiará os seus pasos y Él guiará tus pasos. Y luego dice en la última parte, dice, y você andará pelo caminho certo y andarás por el camino correcto. En esa parte vemos que hay un cambio en cuanto a la traducción. Bueno,
La frase con la que vamos a trabajar ese día vamos a ponerla acá como, bueno, la voy a poner tal cual la da el alfabeto fonético y también la voy a poner transcrita al español y ustedes escogen con cuál se quedan. Esa sería confía en un señor, confía en un señor. Aquí suena la NH, vea que como ña, como una ñ, ñoc, señor. Confía en el señor, o si ustedes lo quieren ver así, bien podría sonar como fi, confí, hay que hacer ese i, confí, nu, y aquí podríamos meter la ñ, vean, nu señor, así, señor, para que suene con la R uvular. Confíe en un señor. Repito, se puede traducir como confiar en el Señor o fiarse del Señor, así como está en español. Aunque si ustedes revisan, por ejemplo, en inglés, el término es confiar. El francés también nos va por la idea de confiar. El español es el que utiliza esa frase, pero yo creo que en una Biblia, sea, por ejemplo, una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional en español, no vamos a encontrar eso de fíate, sino que lo que vamos a encontrar es confiar. Es el vocablo, digamos, que más le apunta. Vamos a practicar entonces con ese pasaje de Proverbios. En este caso vamos a decir, confía en un Señor. Cuando escuchen su nombre, me dicen la frase. Buen día, Alison. Bom dia, Muy obrigado. com, confie no Senhor. Confía en un Señor. Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias, obrigado. Ariana, sería su turno. Confia no Senhor. Bien, está bastante fácil. Vamos a continuar con Carolina. Bom dia, confie no Senhor. Muy obrigado. Muy bien, excelente. Erika, Confie no Senhor. muy obrigado. Muy bien. Karen, Confia no Senhor. bien, bien. Y Levi me indica si puede participar. Bom dia, confia no Senhor. Bien, muy bien. Excelente. Vamos entonces ahora a pasar a la clase de este día. Eh, Estábamos viendo el tema de los colores, recordarán de los colores, así que vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Se lo voy a compartir por si después ustedes quieren practicar aquí con esta página. Vaya, vamos a recordar un poquito lo que hemos estudiado de la pronunciación de los colores, ¿verdad? Que es el último tema que estábamos desarrollando. Entonces, tenemos aquí cada uno de ellos, recordando pues así rápidamente que el color blanco lo vamos a pronunciar como blanco, con una A nasalizada con la N y una U al final, blanco. Luego el amarillo lo hemos visto como amarelo. Luego el naranja, ¿verdad? O anaranjado que decimos a veces nosotros, lo decimos como naranja, siendo sonar otra A nasalizada y una ya al final, como que fuera como más o menos como una Y, por así decirlo, ¿verdad? Para nosotros, laranja, laranja. Luego tenemos rosa, en donde debemos hacer sonar la R uvular y la S vibrante, rosa. Luego tenemos vermelho, vermelho, que es el rojo, ¿verdad? Que decíamos que ese se sale un poquito de la dinámica de los colores, ¿verdad? Decíamos por el origen, ¿verdad? En cuanto al, bueno, lo podríamos ver un poco distante, pero fíjense que no. En realidad, ese color sí viene del latín, así. Lo que pasa es que nosotros en el español nos ha influenciado más que todo
el francés. La lengua francófona es la que nos ha influenciado con la palabra de rojo. Incluso a otros idiomas, ¿verdad? El francés, lo de rouge, que viene del francés, viene más influenciado no del tanto del latín, sino que el francés lo ha derivado diferente. Es una raíz diferente, porque en realidad si no me recuerdo mal, en el latín es algo como vermiculos, algo así es la pronunciación, vea, o vermiso es el término, digamos, que llegó al portugués, que venía siendo el rojo como lo decían los romanos en realidad. Entonces, en realidad el portugués ha mantenido la influencia del latín, pero por el lado, digamos, el francés, bueno, no tanto el francés actual, sino que lo que se conoce como la lengua francófona, eh, es la que influenció a la mayoría de países europeos con la idea de cambiar esto por lo que en español decimos rojo, en francés rouge, en alemán es rot, y bueno, en inglés red, ¿verdad? Que pueden ver que hay como más eh, semejanza entre ellos. Y cuando vemos el Bermelu, Bermelu, eh, nos queda así la duda, ¿verdad? ¿Y por qué ese es diferente? En realidad ese sí mantiene la influencia del latín, a diferencia del resto de idiomas. Creo que este no lo habíamos visto, pero este no es muy difícil de pronunciar. Solo vamos a decir lilas. ¿Ya? Lilas, con una A centralizada, lila o lilas. Se hace plural, eso sí tiene esa peculiaridad. Nosotros decimos lila, pero en portugués se hace plural y se dice lilas. La pluralidad de esa es por la referencia a la flor, ¿verdad? Que le da el nombre a ese color. Luego azul, ya habíamos visto lo del azul. Verde, que es el verde. Ese creo que no lo habíamos visto en el listado anterior, pero igual es fácil. Nada más vamos a decir magón, magón, con nasalización, magón, que es como el café, ¿verdad? En este caso. Para nosotros, aunque existe en español el término propio es marrón en realidad. De hecho, en castellano así se le llama a este color. Nosotros aquí en Latinoamérica es que le hemos dado el nombre de la planta del café, vea, pero en realidad el nombre es magón. Luego tenemos la de zinza, que ya habíamos visto que es el gris, y el preto para el negro. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a practicar entonces pronunciación para repasar un poquito con los cores, ¿verdad? Al oír su nombre me va a decir los colores que aparecen acá, desde el blanco hasta el preto. Si hay duda de pronunciación, pues me lo hace saber para ayudarle y repasar un poquito. Vaya, voy a comenzar entonces con Allison. Sí, profesor, una duda antes, el vermelu se pronuncia como vermelu, como vermello. Eh, Ahí están las dos formas. Lo que pasa es que el fonema LH en algunas zonas se pronuncia como una L y en otras zonas se pronuncia como que fuera yu, como que fuera doble, una especie de doble L. Así que puede hacer cualquiera de las dos, la que sienta usted más fácil. Puede decirlo como vermelu o vermelho. Ok, muchas gracias. Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilas, azul, verde, marrom, cinza, preto. Sí, muy bien, muy obrigado. Ariana, Camila, sería su turno.
Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilas, azul, verde, marrón, cinza, preto. Excelente, muy bien. Carolina, su turno. Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilás, azul, verde, marrom, cinza, preto. Bien, muy bien. Karen, Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilas, azul, verde, marrón, cinza, preto. bien, muy obrigado. Levi, Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilas, azul, verde, marrón, cinza, preto. bien. Y termino con la participación de Mary con esta parte. Branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, lilás, azul, verde, marrom, cinza, preto. Bien. Bueno, así retroalimentando con las pronunciaciones. En primer lugar, los patrones, digamos, los patrones que tenemos acá. Em, Todo lo que se escribe con O al final en una palabra o en una sílaba en portugués se pronuncia con U. Bien, entonces, eso es un patrón que hay que recordar. Por eso hemos visto branco, que suena Q, amarelo, que suene LU. Y de allí nos pasamos a vermelho, que suene U. En el caso de la de marrón, allí no porque lleva una O pero con nasalización de M. Entonces esa no cumpliría esa parte. Y la de preto, sí. Entonces recordar siempre que todo lo que se escribe con O se pronuncia con U cuando la O está al final. Otro patrón que vamos a ver acá es la A centralizada. Todas las palabras que terminan con A en portugués siempre llevan esa A al centro. No es A al frente, es A. La lengua va acá al centro. Ah. Por eso decimos laranja, laranja, rosa, rosa, lilas, lilas. Y es lo que cambia el sonido. Cuando escuchamos el portugués, usted notará que hay como ese como cantadito en esas as que suena muy diferente al español. Vea, porque si yo lo digo con la A del español, digo laranja, eh, rosa, lilas. Pero cuando lo decimos con la A centralizada, le da otro enfoque, le da en una entonación diferente. Laranja, rosa. Luego tendríamos, lo mismo pasa con la de zinza. ¿Dónde ocurre eso? Otra vez al final. Por eso esos son patrones de sonido y los patrones del sonido del portugués son bien accesibles porque casi todos se van al final de las palabras. Las O se pronuncian como U, las A se pronuncian con A centralizada. Ya de allí tenemos otro más que sería el azul, que en este caso es palabra que termina con L y que se pronuncia con U. No se nota mucho porque como termina en U y L, bien, entonces cuando decimos azul, recuerden que en realidad hay dos U ahí. La U de la U que está ahí más una U más como tirándola a una doble D, que sería la de la L. Azul. Por eso decimos Brasil. Cuando decimos Brasil, con acento portugués de Brasil, decimos Brasil, Brasil. Cambiamos la L por U. Otro patrón es la E, ¿verdad? Al final, en este caso el Bergi, que cambiamos el sonido de la E al final por I. Entonces, todas esas son cuestiones que debemos memorizarlas, recordarlas siempre al momento de pronunciar. Ah,
Bien, bueno, luego aquí vamos a hacer los ejercicios que se encuentran en la primera parte. Vaya, aquí es un como match. ¿Ya? Escola, o escola. Un nome exacto da cor. Vaya, me dicen, pero dígame el nombre en portugués, ¿verdad? ¿Cuál sería para este primero? De los tres que nos aparecen. Branco, Branco, Branco. Bien. Veamos este segundo. amarelo, Amarelo. Bien, bien. Vamos con este. laranja, Laranja. Bien. Vamos con este otro. Rosa. Rosa. Muy bien. Vamos con uno más. vermelho, Vermelho. Ok, muy bien. ¿Y este otro? lilás, Bien, bien. Vamos al otro extremo. Veamos este de acá. ¿Cuál sería? Azul. 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 Bien. ¿Y este otro? Verde. 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 Bien, muy bien. Vamos a ver ese otro. Marrom. Marrón. Bien. La siguiente. cinza, Cinza. Ginza. Y ese último. preto, Preto. Muy bien. Bien. Bueno, ahí estamos entonces repasando un poquito acerca de los colores. Bueno, esta es como de hacer un match, ¿verdad? Entre una y otra de las prendas que aparecen por ahí. Em, Vamos a ver, azul. La, la nube sería el azul. Veamos la siguiente. No, pero mejor voy a ir diciendo los nombres de los objetos y ustedes me dicen el color para que sea más práctico. Bien, vamos a ver entonces la uva. ¿Qué color sería la uva? Está difícil. Veamos la camiseta entonces. ¿Esa cuál sería? amarelo, Amarelo. Amarelo, está más fácil verla así. La boya, la hoja, Verde. verde, de aquí, muy bien. Ese coche, el sillón, Vermelho. vermelho, mel, bien. Bueno, ese vestido, Rosa. rosa. Ah, ese es como un hexágono, ¿verdad? ¿Qué sería? laranja, Laranja. Laranja. Va, el que nos dio duda es el Oshu. Bueno, que ese es Oshu. Esa X se pronuncia como SH. Oshu. El Oshu es el morado que le decimos nosotros. Oshu. Y es que ahí está ese juego, ¿verdad? Por lo general, como estamos acostumbrados a oír rojo, ush en otros idiomas, ot en otros idiomas, entonces cuando vemos ese Oshu, pensamos que ese es el rojo. Y ahí es donde hay que hacer el parón, vea, porque, como les repito, Tecmeyu es el vocablo, realmente su origen es en el latín. Vean, en el latín el color rojo no se llama así como rojo, como la raíz que nosotros conocemos, sino que utiliza una raíz más parecida al portugués. Bueno, vamos a ver. Eso es como para ir escogiendo cuál es el color del personaje que está ahí, ¿verdad? Del animalito que está por ahí. Veamos el primero. ¿Amarelo o azul?
Amarelo. Bien, veamos este otro. ¿Vermelho o verde? Vermelho. Revisemos ese de la par. Verde. Ah, es verde. Bien. Bueno, el siguiente dice azul o amarelo. Azul. Ahora sí, vamos de este lado. Este es verde o vermelho. 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 Bien, aquí nos aparece, bueno, ese lo vamos a pronunciar casi como en español. Violeta, solo vamos a cambiar la A al final que sea más al centro. Violeta, violeta, violeta o amarelo. Violeta. ¿No? Pero creo que hay de los dos, ¿verdad? Porque hay de los dos, en realidad. Ahora, hay cierta diferencia. Algunos dicen que hay diferencia entre violeta y rojo. Es decir, el nombre del color violeta, al igual que el lilas, proviene de la naturaleza. Ve, entonces, al venir de allí, es que se conservan esos nombres. Y para nosotros, el morado no es lo mismo que el violeta, debería ser diferente. Son colores cercanos, pero son diferentes. Veamos el último. ¿Naranja o amarelo? Laranja. Naranja. Bien. Bueno. Y ahora debemos de escoger aquí cuál es la cor de tinta. ¿La tinta de qué color es? Veamos esta primera. Verde, vermelho o naranja. Verde. Verde. Bien. Verde, vermelho o laranja. Sería el segundo que está aquí a la derecha del verde. Verde, vermelho, laranja. Vermelho. Bien, vamos con este otro. Ocho, amarelo o azul. 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 Bien, vamos a la siguiente. Esta sería verde, vermelho o laranja. Laranja. Ocho, amarelo o azul. Rojo. Ocho, amarelo ou azul. Amarelo. Amarelo. Bem, fíjense que me estaba recordando, ya que apareció lo del rojo, porque a veces así lo comprendemos mejor. Nada más que en el español se aplica más que todo a los animales, precisamente a los caballos. Si ustedes van y leen el Apocalipsis, donde se habla de los cuatro jinetes, ahí van a encontrar que la Biblia dice que hay un jinete de color de caballo blanco, uno de caballo negro, y luego menciona el caballo bermejo. Ese término bermejo es el que se asemeja al original como bermejo, es decir, es un caballo rojo. Es un caballo de pelaje rojizo. De ahí viene el término. Entonces, en el español existe el vocablo, pero no se usa mucho como tono de color. Se usa más como pelaje. Y el término es bermejo en español. Entonces, ahí es donde podemos hacer quizás un cruce entre eso, ¿verdad? Recordando esa situación. Eh, Bien, bueno, hay un último ejercicio. Vamos a hacer este otro. Siempre es de hacer aquí un cruce. Quizás en ese caso voy a ir así, ¿verdad? Vean ahí el color y díganme a cuál lo llevamos. Ese primero. Preto. Preto. Bien, muy bien. Ese segundo, ¿a dónde lo llevamos?
Verde. De aquí, bueno, eh, en realidad hay diversos tonos de Baekje, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahorita así. Después vamos a ver en otro ejercicio cómo cambia un poquito, cómo cambiar la tonalidad a veces de los colores. Vaya, el siguiente, Rosa. rosa, muy bien. Este otro, Cinza. pink, muy bien. Vamos con este, Azul. azul. Este otro, Amarelo. amarelo, muy bien. No. Este de acá, Marrom. Marrón. marrón, bien. Siguiente, Vermelho. vermelho, muy bien. Siguiente, Laranja. laranja, bien, excelente. Vamos con este, Branco. branco. Y el último, Lilas. excelente. Bueno, ya no me va a dar el tiempo para... Hay más ejercicios, pero les voy a compartir y ustedes los pueden complementar ahí en casita, ¿verdad? Para que interactúen un poquito con eso. Bien, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Nos vamos a despedir. Vamos a decir chao. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, Chao, hasta chao. mañana. Hasta Muito mañana. Hasta obrigado. Chao. mañana. Muito obrigado. Chao.